Buenas gente, aquí les traigo la próxima parte de Reencarnado en One Piece, Camino al Poder, espero y les guste, sin más que decir. Inicia intro. 僕を連れてしみでもってしまう前に見えないはまず髪だとかどうせかなないからさ Hace 7 años cuando Damien sintió el dolor de perder a un ser querido. Al principio le devoró el alma, y sin embargo fue capaz de enterrarlo bajo el disfraz del entrenamiento y el crecimiento. Esa ira y ese odio quedaron reprimidos y dejados de lado. Utilizó la excusa de estar entrenándose para atacar al azar a la familia Gambino. No había muchos planes de respaldo, simplemente atacó con gran ofensiva y fue capaz de penetrar directamente en su núcleo, incluso enfrentándose a su líder. Fue un ataque imprudente que afortunadamente dio frutos, pero la realidad era que su ira reprimida había estallado después de 7 años y quería matar al hombre detrás de la muerte de su madre. Desafortunadamente, las cosas no resultaron tan claras como él esperaba. Una variable desconocida podría haber estado mintiendo, pensó Sybil. Tal vez había alguien que quería que mi isla natal fuera devastada, pero ¿quién? ¿El gobierno mundial? Sacudió la cabeza y optó por abordar preocupaciones más inmediatas. Las pupilas rojas de Damien miraron fijamente el charco rojo lleno de trozos de carne, que una vez fueron la gran cabeza de una de las 5 familias del oeste. Poco a poco estabilizó su respiración y pensó en la batalla. Su cuerpo le dolía por los profundos agujeros en la espalda y el pecho causados por los ataques de Delago. Fue su primer enfrentamiento con otro usuario de fruta y ciertamente fue tomado por sorpresa. El paseo que esperaba seguramente resultó erróneo. Tuy escupió un poco de sangre mientras sus huesos crujían por el estiramiento. La próxima vez tendré que tener más cuidado, se dijo a sí mismo. Pero parece que he obtenido una buena recompensa por mi imprudencia. También expandió su mente como antes y sintió la misma sensación. Era como un nuevo sentido más allá de su cuerpo que podía captar el entorno con gran detalle. Cada ligero movimiento, incluso si era de un insecto, quedaba captado por esta percepción. Fue un sexto sentido. ¿Es esto aquí de observación? Murmuró, con razón. Sí, también. El Aki suele florecer en tiempos de gran conflicto y en el calor de la batalla, felicitaciones. También asintió ante los comentarios de Sybil. ¿Por qué se siente tan familiar? Era extraño, había un aire de familiaridad con ese supuesto sexto sentido. El Aki se encuentra en todos los seres vivos, esto es así en todos los mundos, incluso en tu vida anterior. También permaneció en silencio, permitiendo que Sybil continuara. Las leyes de la realidad, o lo que su gente llamaba las leyes de la física, rigen el orden natural. Aunque en la Tierra eran mucho más estrictas, seguían estando allí. El Aki de observación es el más fácil de despertar, ya que aparece en momentos aleatorios de la vida. ¿Qué quieres decir? Ella respondió inmediatamente. Como cuando sientes que alguien te observa desde lejos y te das vuelta y efectivamente alguien te observa. O cuando sientes que algo va a pasar y pasa. Todos estos son algunos de esos momentos aleatorios en los que aparece el Aki de observación. Incluso la aplicación avanzada de la visión del futuro ocurre en lo que creo que sus científicos llaman déjà vu. Es simplemente un instinto que puede ser mucho más. Ella concluyó diciendo. Sin embargo, despertarlo a los 14 años es bastante raro. Parece que tú tienes un talento para el Aki de observación heredado de mis padres, terminó la frase Damien. Bueno, de todos modos, vamos a buscar el tesoro. En otro lugar de West Blue como que la isla El Pavor está en ruinas. Alguien atacó a ese tal Delago. Envía hombres y toma toda su cadena de poder antes de que las otras familias lleguen primero. Órdenes similares se escucharon en todo el inframundo del West Blue mientras todo el mar se sacudía. Naturalmente, estas palabras también llegaron a oídos de los marines. 10 minutos después, Cámara del Tesoro de la familia Gambino también miró las pilas de oro y billetes que decoraban la habitación. El tono dorado era lo suficientemente brillante como para hacer que cualquier hombre sintiera codicia por el dinero. Pero lo que tenía pegados los ojos de Damien eran los objetos que estaban en el pedestal en el centro de la habitación. Vio una jarra de líquido, un libro, una espada y 3 frutas del diablo. Las jarras eran de alcohol, finamente añejado y considerado bastante caro. Luego cogió el libro y sonrió al leer el título que decía, Manual de Rokusiki. Fue una guía completa para entrenar en los 6 estilos navales de los siguientes. 1. Soru, afeitarse. 2. Geppo, paseo lunar. 3. Shigan, pistola de dedo. 4.
Tekai, cuerpo de hierro. 5. Rankyaku, patada de tempestad. 6. Kame, cuerpo de papel. N/A. A partir de ahora se hará referencia a ellos por sus nombres en inglés. Buen material, supongo que Delago no estaba mintiendo acerca de haber encontrado el manual, dijo Damien. Aunque su atención se desvió hacia otra parte. Era una espada de color oscuro con forma de katana. En su hoja estaba impreso un patrón de electricidad violeta. Mirándola con atención, la hoja parecía latir como si estuviera viva. También miró la tarjeta con su nombre colocada en el pedestal que destacaba del entorno aburrido y polvoriento. Una de las 21 espadas de gran grado, Kiran. La espada adornó el mundo con su majestuosidad con un movimiento del aire. Es una espada muy hermosa, pero desafortunadamente no tengo afinidad por las espadas, murmuró mientras envainaba la espada. También no era reacio a conseguir un arma para seguir usando su poder, pero necesitaría un arma más pesada y más grande para usarla adecuadamente con su fruta del diablo. Muy similar a cómo Barba Blanca usó su espada para concentrar sus ataques sísmicos. Una hoja tan fina se centra más en cortes rápidos y afilados que en lo que Damien puede usar junto con sus habilidades. Además, no era espadachín. Luego observó las 3 frutas del diablo bastante llamativas que había en el corazón del tesoro. También había permitido que Sybil ingiriera la enciclopedia de frutas del diablo para identificar lo que pudiera. No tardó mucho en aparecer en su mente 3 detalles de las frutas. Las 2 primeras eran frutas del diablo para Mecía. Fruta kilo. Permite al usuario cambiar su peso de 1 a 10.000 kilogramos sin afectar de ninguna manera el tamaño general de su cuerpo, convirtiéndolo en un humano manipulador de masas. Fruta pegamento. Permite al usuario secretar pegamento de sus poros, lo que lo convierte en un humano pegamento. Pero lo que hizo brillar los ojos de Damien fue la siguiente fruta del diablo. Fruta hielo. Permite al usuario crear, controlar y transformarse en hielo a voluntad, convirtiéndolo en un humano congelado. Damien tuvo que tragar saliva inconscientemente mientras recogía la fruta del diablo azul. Era una fruta logia poderosa, una de las logia más fuertes de todas. El poder futuro del almirante Aokiji, también conocido como Kuzan. ¿Por qué está aquí? Lo último que recuerdo de mi pasatiempo de investigar sobre la historia es que Kuzan era del South Blue, murmuró Damien. Quizás un intercambio de oro bastante fructífero entre la mafia y otros grupos. O recuperado por un joven Kuzan. Con la capacidad de anular eficazmente la mayor debilidad de los usuarios de frutas del diablo, el agua, esta fruta podría considerarse poderosa. También se sacudió para salir de su estado perdido y pensó por un segundo. Sybil, ¿qué pasaría si usara la ficha de transferencia de habilidad de fruta en esto? Sybil respondió. Como la ficha solo puede traducir poderes auxiliares, diría que te daría un cuerpo de hielo de logia, pero eso sería todo. No obtendrás nada más. También dio un suspiro de decepción. Aunque un cuerpo logia sería genial, perdería casi todo su uso contra cualquiera con un kit de armamento decente. Tal vez solo las frutas auxiliares por naturaleza se pueden transferir completamente, solo necesitaba encontrar 3 que se ajustaran a ese propósito. También guardó con decisión todos los tesoros junto con el manual de Rokushiki, Kiran y las frutas en su inventario y corrió al piso superior. Ellos vienen era el sonido de la hierba el que transportaba los pensamientos de los árboles al borde de la isla. Supuestamente una gran flota de piratas y mafiosos estaba a punto de llegar. También no tenía mucha energía para luchar contra todos ellos, por lo que naturalmente decidió retirarse. 10 minutos después Damien llegó al borde de la isla que estaba alejado de las tropas invasoras, gracias a la naturaleza que lo condujo hasta allí. Era un muelle abandonado con un viejo barco allí para una evacuación de emergencia, naturalmente, Damien lo tomaría prestado indefinidamente. Desplegó las velas y partió mientras la isla se iba llenando poco a poco de miles de agentes de la mafia. La otrora tranquila isla El Pavor se convirtió en una papa caliente en manos de otras fuerzas superiores. Había gente del underground, piratas, marines encubiertos, periodistas, lo que fuera, estaban allí. Las otras 4 familias también habían llegado. La isla El Pavor seguramente se convertiría en un foco de batalla. El vacío de poder no era un vacío que se pudiera llenar pacíficamente. Marineford, Grand Line, la familia Gambino en ruinas. Retumbó una voz potente en una espaciosa oficina dentro del núcleo de la supremacía marina. Una oficina de almirante. Almirante, ¿deberíamos enviar hombres para resolver esta carnicería? Preguntó respetuosamente un contraalmirante.
No importa, deja que esos buitres se peleen, no nos concierne. El hombre del traje marrón agitó la mano. Luego miró la fotografía de un joven que había sido enviada por fax a su oficina. ¿Este muchacho fue el responsable? ¿De dónde salió?, preguntó el hombre imponente. El marine que estaba frente a él se estremeció un poco y respondió. Hace poco entregó una recompensa de alrededor de 50 millones de bayas. El nombre registrado por reglamento era Einar de Damien. Los ojos del almirante se abrieron mientras su mano se cerraba en un puño. Libera una recompensa inmediatamente. El contraalmirante se sorprendió cuando preguntó. ¿Una recompensa? ¿No deberíamos intentar reclutar a un joven tan poderoso? Todo lo que hizo fue matar a una escoria del inframundo. El almirante se burló, golpeando su escritorio con el puño. Los D son gente rebelde. No tiene sentido, es mejor acabar con ellos de raíz. En una isla en Grand Line Purú. Un caracol transpondedor transmitió una llamada bajo la oscuridad de la habitación. ¿Qué es?, retumbó una voz interrogativa. La persona que llamó simplemente exhaló una nube de humo mientras leía lentamente una página de información. Uno de nuestros proveedores de armas fue derribado. Era la familia Gambino de West Blue, respondió con calma la persona, una mujer. ¿No me llamaste por una cosa tan pequeña?, tronó la voz animal con impaciencia. El rostro de la mujer estaba oculto por la oscuridad, pero su suave sonrisa era bastante visible. Un hombre joven, de no más de 15 años, dijo. Él solo derribó a la familia Gambino en pocas horas. La mujer continuó. Ese no es el punto principal, sino su nombre. Luego miró los detalles enumerados en la hoja de papel que tenía delante. Einar de Damien. Hubo una pausa en la conversación. ¿Einar de? La voz del otro lado parecía interesada. Ja. Vigila sus movimientos y avísame cuando vuelva a aparecer. ¿Cuándo?, preguntó la mujer con curiosidad. Un D no puede evitar desafiar la autoridad del gobierno mundial, está en nuestra sangre, Shah. Haré lo que me pides, capitán. Catcha, el caracol se fue a dormir cuando la llamada terminó. La mujer exhaló un suave suspiro mientras se limpiaba una gota de sudor de su joven rostro. Ella era bastante joven y tenía un aire de sensualidad. Otro joven monstruo, siento que serás algo especial, veamos qué tan lejos llegas. Isla Greta, West Blue, así que lo lograste, jovencito, murmuró el capitán Raiden al oír el informe. ¿Pero puedes mantenerte firme en el camino que has elegido? El marine de 8 pies de altura suspiró, estaba muy impresionado, pero también preocupado por el joven, ahora considerado un pirata. Una vez que el frenesí del pavor se calme, no solo los marines, sino también la otra mafia perseguirán a Damien. Un factor tan impredecible no gusta a nadie. Si no puedes controlarlo, mátalo. 5 días después, azul oeste, un barco de aspecto cansado navegaba por el océano claro del West Blue. Llevaba el símbolo de la familia Gambino. También publicó un libro titulado 1 millón de especies exploradas, por Clover, capitán de los piratas de Clover. Naturalmente, el nombre del autor le resultaba terriblemente familiar. Y sin embargo, la lectura fue interrumpida por una gaviota con un periódico. No eran los mismos del futuro, sino un pájaro al que Damien había pedido personalmente que le trajera noticias de las islas cercanas. El periódico se desdobló por completo cuando Damien vio el título. Una tormenta de violencia inunda el West Blue. La historia principal trataba sobre la caída de la infame familia Gambino de las 5 familias. El principal autor del incidente también fue destacado en negrita. Junto con un documento de recompensa. Se busca, Einar Damien 100 millones de Baileys vivo o muerto, ningún epíteto. ¿Debería sentirme irrespetado?, murmuró Damien con una sonrisa irónica. Aunque decidió restarle importancia con un dejo de narcisismo. Bueno, como sea, al menos la imagen capturó algo de mi encanto. Archipiélago Sabaody, Mar Paraíso de Grand Line, una primera recompensa de 100 millones por un chico de 14 años. Y además del West Blue, 5 reinos bajo el gobierno mundial perdieron casi 10.000 marines y civiles por los disturbios causados por este monstruo. Digo que lo arrojemos a Impel Down para siempre. El año pasado hubo otro niño de la misma edad que este al que le dieron una recompensa de 70 millones, es un monstruo que saqueaba los barcos de la marina en busca de comida, y ahora está este monstruo. La gente estaba conmocionada. Algunos estaban temerosos, otros emocionados. Fue un momento en el que el nuevo mundo ya estaba en caos, y ahora los mares más pacíficos fuera de Grand Line también habían comenzado a hervir.
Nadie sabía lo que iba a pasar, pero seguramente esto llevaría a que más inocentes murieran sin querer. 6 días después, Isla del Renacimiento, West Blue, un barco desgastado atracó en la isla deshabitada. Las plantas y el verdor parecían bailar en señal de bienvenida mientras la suave y nostálgica brisa pasaba a su lado. También pisó suelo familiar y regresó a casa después de casi un mes de viaje. Caminó por el acogedor bosque mientras pensaba en sus próximos pasos. Aún no es momento de zarpar, al menos necesito el Aki de armamento, concluyó. Luffy terminó enfrentándose con Smoker apenas unas semanas después de partir de la isla de Goa y fue salvado por Dragón. También no tiene esa identidad y nadie que lo ayude, no había forma de que se adentrara en una era mucho más infernal sin tener las herramientas para luchar contra los oponentes de Logia. También necesito más resistencia y fuerza, el Rokuseki ciertamente ayudaría con mi falta de movilidad. Por lo tanto, también había creado una lista de cosas por hacer. 1. Comprender el Rokuseki. 2. Consigue el Aki de armamento. 3. Mejorar aún más sus capacidades físicas tanto como sea posible. Los dos primeros eran imprescindibles para navegar hacia Grand Line, el último era más bien una situación de navegar lo más lejos posible. También consideró que 2 años de espera serían suficientes y naturalmente reanudó su exhaustivo entrenamiento auge. Una fuerte explosión resonó en la isla Renacimiento cuando un rey marino gigante atacó la bahía. Paseo lunar, una sombra negra saltó sobre lo que parecía ser aire mientras alcanzaba los 50 metros de altura. La sombra se parecía a un joven mientras se disparaba desde el cielo hacia el rey del mar. Su puño estaba doblado hacia atrás, listo para dispararse. Curiosamente, el puño pronto quedó envuelto en una opaca lámina de armadura negra. El puño del joven continuó y se estrelló contra la cúpula del rey del mar. ¡Bam! Una rápida onda de choque estalló cuando un puño se clavó en el cráneo de la bestia. Raur rugió de dolor y furia, sus ojos se oscurecieron mientras la sangre salpicaba de su cráneo agrietado. 3. El joven aterrizó en el suelo con un ruido sordo y su puño negro volvió a la normalidad. Unos cuantos trozos grandes de carne estaban a punto de llover sobre el joven de ojos rojos mientras él apuntaba con su dedo índice derecho. Batalla con pistola de dedos voladores. Cremallera, cremallera, cremallera. Una avalancha de bolsas de aire salieron disparadas de la punta del dedo cuando se clavaron en la carne que llovía, provocando que explotara en el cielo. De esta manera, ni una mota de tierra cayó sobre el cuerpo del joven, lo que le permitió alejarse tranquilamente. Tenía cabello negro de longitud media con mechas rojas que corrían por el lado izquierdo y dejaba una fina cicatriz sobre su ojo derecho. Las pupilas carmesí transmitían firmeza y gran ambición. También, que había limpiado un Seakin bastante grande, se estaba preparando para partir de su isla natal. Después de pasar 2 años más de entrenamiento intenso, estaba listo para navegar los mares y dar otro paso hacia su camino hacia el poder. Los años de entrenamiento y una dieta increíblemente saludable habían provocado un crecimiento considerable para el joven que ahora tiene 16 años. El cuerpo de Damien era musculoso y rebosaba de poder, suficiente para enviar a casi cualquier dama de su ciudad natal al coma con solo un orgasmo. También se había vuelto bastante guapo, tal vez los genes de una dríada podrían considerarse bastante envidiables. Sibyl, muéstrame mis estadísticas, han pasado bastantes capítulos desde que las vi, dijo. Próximamente, igual, Einar de Damien era 16 años, 2 meses, 4 días altura. 10-13-07 M, 10 estado. Prosperando 5 fruta del diablo. Pulverizar fruta, maestría casi intermedia calificación de la fruta. 6,5 estrellas resistencia a la piedra marina. 56,6% habilidades. Recuperación rápida, vitalidad bestial, anatomía evolutiva, conciencia natural, voluntad de D, Rokuseki 3 Aki. Aki de observación, maestría intermedia, Aki de armamento, maestría inicial fuerza. Comandante Yonko de nivel inferior Brook. Nivel tesoro, igual. Una vez más, la sensación de poder acumulado había llegado después de la sesión de entrenamiento de 2 años. Tanto el crecimiento físico como el espiritual habían dado lugar a una sensación de acumulación de poder. También saltó directamente a concentrar su cuerpo en una postura meditativa mientras sentía el crecimiento de sus capacidades corporales. Sus huesos y tendones se endurecieron a medida que la carne se fortalecía y solidificaba aún más. Los vasos sanguíneos se dilataron a medida que los músculos devoraban energía para su evolución.
Rapid Recovery ha evolucionado a Lightning Recovery. Beastly Vitality ha evolucionado a Mighty Vitality. Una ola de calor recorrió el cuerpo del joven mientras sus ojos se agudizaron con su nuevo poder. Recuperación relámpago, 3 veces la velocidad de recuperación rápida. Vitalidad poderosa, 3 veces la durabilidad de vitalidad bestial. Había vuelto a crecer en fuerza. Jeje, también sonrió irónicamente. Incluso con esta recuperación y vitalidad, todavía palidezco en comparación con los verdaderos monstruos que hay por ahí. La aclamada invulnerabilidad de Kaido, el globo de acero de Big Mom y la absurda vitalidad de Barba Blanca, en un héroe para sí mismo, gente mucho más allá de él. Aunque podría considerarse un paso en la dirección correcta. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Esta sensación, murmuró Damien mientras sentía que sus sentidos estaban bastante limitados. Era algo que había sentido durante los últimos meses a medida que su Haki de observación seguía creciendo. No hace mucho elevó su nivel de observación al nivel de maestría intermedia. Esencialmente le permitió ampliar su rango de Haki y permitirle sentir movimientos más finos y nítidos. El punto principal era que el sentimiento de observación era similar a su conciencia natural, que le daba la capacidad de conversar con la naturaleza. El mismo sentimiento de evolución estaba presente. Su mente se sintió abrumada con nuevos sentidos mientras el mundo se desaceleraba a su alrededor. Las voces, los sonidos y los susurros de la vida fueron amplificados hasta el enésimo grado. Gimió Damien con incomodidad, agarrándose la cabeza. Y entonces vino un sonido en su mente. La conciencia natural ha evolucionado hasta convertirse en la voz de todos los seres vivos. Damien inconscientemente respiró profundamente mientras las voces de los árboles, la hierba y la vegetación se mezclaban con las voces de los animales, los pájaros e incluso los insectos. Es como la voz de todas las cosas que usan Roger, Luffy, Oden y Momonosuke, murmuró. Pero la mía solo escucha seres vivos. Tal vez a medida que mi observación crezca en maestría, pueda llevar esta habilidad al nivel de Roger, supuso Damien. Sin embargo, la sensación de progreso se disipó rápidamente cuando Damien apretó su mano. El mismo sonido de una armadura siendo revestida se escuchó cuando una lámina de metal negro opaco fue envuelta alrededor de su mano. No vale la pena hablar de mi Haki de armamento, permanecer aquí por más tiempo será una pérdida de tiempo. Lo mismo ocurrió con su fruta del diablo. El problema era que entrenar su cuerpo solo podía aumentar su resistencia, lo que a su vez también aumentaría el uso de su habilidad de fruta. Pero eso no aumentaría su dominio de la fruta del diablo o al siguiente nivel. Unas horas después Damien se había familiarizado con sus nuevas habilidades y se dirigió al corazón de la isla. El único lugar que visitaba casi todas las semanas para recordar su debilidad pasada. También escuchó la bienvenida de la naturaleza cercana mientras se sentaba en la tierra relajante. El pozo en el que una vez se escondió se había roto, pero ahora estaba lleno de agua después de años sin uso. Contempló el bosquecillo de árboles que formaban el retrato de su madre. Sigue igual durante los últimos 9 años. La escena era una mezcla de nostalgia y viejo dolor. Después de unos momentos de silencio, Damien se levantó de su asiento y tocó la cálida corteza del árbol. Me dijiste que viviera, murmuró. Pondré todo lo que tengo en juego para permanecer donde nadie pueda derribarme. Bajo el rostro solemne del joven estaban las 2 pupilas carmesí que parecieron brillar en respuesta. Fue un destello de pura ambición. Lo que Damien no sabía era que en lo más profundo de su mente había un torbellino de corrientes salvajes que se agitaban por todas partes, como un huracán en formación, esperando liberarse de sus confines y romper las cadenas que lo encadenaban. Volveré algún día. Un rato después, adiós, Isla Renacimiento, murmuró el joven de ojos rojos mientras desplegaba las velas del barco averiado que una vez estuvo bajo el control de la familia Gambino. También levantó un mapa arrugado frente a él, ajustando la nave para dirigirse al este a toda velocidad. El clima era bastante agradable y se esperaba un viaje tranquilo. El West Blue era conocido por sus 5 familias de la mafia y 2 sitios importantes con los que Damien estaba familiarizado. Ohara, donde estaba arraigado el árbol del conocimiento, y el país Kano, de donde procedía Don Chinhao. Sin embargo, también no tenía ninguna razón real para ir a ninguno de los 2 sitios en ese momento, ya que su objetivo estaba en otro lugar. Isla Severa, la isla justo antes de Reverse Mountain, algo así como lo Ghetto de West Blue, pensó Damien en voz alta mientras leía el nombre de la isla. 11 días después, Isla Severa, West Blue. Un joven adolescente de 16 años caminó entre la multitud de cientos de personas en una atmósfera alegre.
Cielos brillantes y despejados, poblados por los habitantes de la isla. Lo único que se podía oír era su interminable parloteo. La mayoría de la gente aquí piensa que la zona es una sociedad relativamente segura y saludable, pero aquellos con ojos lo suficientemente agudos sentirían los vestigios de peligro ocultos por todos lados. Como esta era la isla justo antes de Grand Line, la población de piratas aquí era notoria. Pero había una regla no oficial que respetar: no hagas demasiado ruido y los marines no te molestarán. También se dirigió a un pequeño bar al borde de la carretera. Unas cuantas ratas correteaban por el costado mientras algunas gotas de agua caían sobre el camino de piedra. Crujir las puertas de madera se abrieron cuando el joven entró en el abarrotado pub. Algunos hombres borrachos estaban sentados cerca del frente del bar, hablando entre ellos. «Dame un poco de sake», dijo Damien casualmente mientras se sentaba en un taburete vacío. El camarero parpadeó mientras examinaba a su cliente. Quizás eres un poco joven». Sus palabras fueron interrumpidas por un trago subconsciente cuando sus pupilas carmesí se fijaron en él. Enseguida. El pedido llegó rápido mientras Damien bebía la bebida especial de la isla. No era un alcohólico como muchos piratas, sino que probó el sake de la familia Gambino hace unos años y encontró su sabor intrigante. Sorber mientras pensaba, bebió un sorbo del líquido que le quemaba la garganta. Había algunos caminos que Damien podía seguir. Podría izar su propia bandera pirata y atravesar los mares con una tripulación que tendría que reunir. Pero había un problema importante. Los piratas de Rocks eran los peces gordos de la era actual y quién sabe qué otros monstruos estaban presentes. Adentrarse en el mar ahora sería desastroso. Estamos en el 1 de mayo de 1482, pensó Damien. El incidente del Valle de Dios, que llevó a la aniquilación de los piratas de Rocks, ocurrió en 1486. También estaba perdido en sus pensamientos mientras inclinaba la cabeza hacia atrás. De repente, una gran sombra se proyectó sobre él. Y yo que pensaba que había venido a beber algo, pero terminé encontrando un gran fajo de bayas andantes. Se escuchó una voz gruñona. Pronto unas decenas de hombres rodearon al joven en el taburete, con sonrisas maliciosas dibujadas en sus caras. Aunque hayas crecido, deberías ser el niño de este cartel, ¿verdad?, cuestionó el hombre de 3,35 m de altura mientras agitaba un viejo botín. También miró el cartel y simplemente asintió. Si quieres un autógrafo, tendrás que esperar a que termine mi bebida. Los piratas parpadearon y luego estallaron en una carcajada estridente. Yabababa. Quiero tu cabeza, mátalo. El pirata desenvainó su cimitarra y cortó con gran poder. La hoja cortó el aire y descendió sobre el cuello de Damien, pero el resultado no fue el que los espectadores esperaban. Grieta la hoja se sacudió con el impacto cuando la fuerza la arrancó de su mango y salió despedida, estrellándose contra el techo con un estruendo. Se produjo un silencio ensordecedor. Golpe sordo. Damien bajó su taza vacía y se levantó lentamente, para gran temor de quienes lo rodeaban. Era un monstruo hace 2 años, quizás sea una mala idea meterse con él ahora, murmuró un pirata más joven. Damien simplemente hizo crujir su cuello, levantó su pierna y la hizo girar. Patada de tempestad. Corte orbital. Un corte de aire de casi 360 grados siguió el pie oscilante de Damien mientras la acumulación de aire avanzaba furiosamente. Los piratas eran demasiado lentos para moverse ya que sus cuerpos estaban literalmente partidos por la mitad. El corte continuó mientras las decenas de piratas fueron reducidos a la mitad, enviando géiseres de sangre que pintaron las desgastadas tablas del piso. KRRRR auge. El bar entero quedó partido en 2. Chocar el edificio se derrumbó sobre sí mismo y como resultado se levantó una nube de polvo. También parecía satisfecho y de repente pensó en algo divertido. Hacer clic. Un bolígrafo se materializó en su mano mientras recogía su cartel de recompensa. Rasguño, rasguño, toma esto, le entregó el papel firmado al tembloroso camarero. En unos años se venderá por mucho dinero. El hombre estaba demasiado asustado para hablar, pero hizo lo que le dijeron y guardó el cartel en su bolsillo. También salió de la nube de polvo mientras la gente a su alrededor simplemente tragaba saliva con miedo. Y sin embargo, algo extraño ocurrió a la distancia. Auge. Una enorme explosión sacudió la isla mientras una nube en forma de hongo dominaba el cielo, provocando pánico entre las aves y la vida silvestre. La gente no estaba mejor y comenzó a correr en estampida para escapar. También entrecerró los ojos hacia el otro extremo de la isla, era la zona pirata. Se abrió paso, abriéndose paso entre las hordas de ciudadanos que querían escapar.
También pronto vio los muelles que estaban rotos y destrozados. Los cadáveres flotaban sobre el mar fangoso mientras un gran grupo de marines rodeaba el barco cercano. Un hedor a sangre mezclado con el aire salado del mar asaltó la nariz del joven pirata, junto con gritos de angustia y dolor. No estaba del todo claro debido al polvo y al fuego, pero también pudo distinguir una enorme figura alborotada, masacrando a una multitud de marines. La sangre salpicó salvajemente mientras los marines eran aniquilados. También estaba observando desde unos 100 metros de distancia, cuando una voz llegó a sus oídos. Ufufufu, encontré una persona bastante interesante en esta pequeña isla. No pude sentirla, pensó Damien alarmado, corriendo hacia un lado para ver a la mujer que se había acercado sigilosamente a él. Ella medía apenas 1,85 m de altura, pero tenía una figura impresionante. La mujer tenía el pelo corto y negro, con 2 mechones apuntando hacia arriba y fumaba tranquilamente un cigarrillo. Llevaba una camiseta sin mangas de color rosa con un motivo de araña, dejando al descubierto su gran escote para que todo el mundo lo viera. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba con curiosidad al joven pirata frente a ella. También entonces echó un vistazo a la batalla que se estaba librando entre los marines no muy lejos. El polvo se había disipado, junto con los marines que quedaron con huesos rotos y cuerpos destrozados. Vio la enorme figura responsable de la carnicería. Brazos gruesos y musculosos, una camisa sencilla con mangas remangadas y un chaleco negro encima. Cabello largo y oscuro, acompañado de los grandes cuernos que sobresalen de ambos lados de su cráneo, y una pesada maza en una mano, goteando carne y sangre. Una imagen aterradora. Aunque bajo la apariencia viscosa se escondía un rostro joven, no mucho mayor que el de Damien. Estos marines del West Blue son demasiado débiles. Rugió el monstruoso joven con una sonrisa. La mujer entonces respondió con un tono casual: no esperes tanto de los mares exteriores. El joven corpulento simplemente refunfuñó y entró en el barco a buscar algo. Einar de Damien, dijo con una pequeña sonrisa. Tenía intención de encontrarte. Mi nombre es Shakuyaku pero mis amigos me llaman Shaki, ¿quieres charlar? Shaki, la futura esposa del Rey Oscuro. Silvers Riley, pensó Damien con sorpresa. La mujer observaba intrigada, exhalando una nube de humo. Finalmente, Damien habló. ¿De qué quieres hablar? Shaki sonrió levemente y dijo. Deberías saber bajo qué bandera estamos. Damien asintió lentamente y expresó sus pensamientos. Piratas de Rocks. Shaki asintió ante la respuesta de Damien y caminó lentamente hacia una zona de asientos desierta en el café local. El pirata más joven siguió su ejemplo y se sentó frente a la relajada mujer. Se produjo un breve silencio entre los dos mientras se oían los estruendos de fondo. El compañero de Shaki seguía causando estragos en la distancia. La joven, entre algunas bocanadas de humo, preguntó: ¿Conoce usted las principales fuerzas de Grand Line hasta el momento? También negó con la cabeza. La información sobre Grand Line, y mucho menos sobre el Nuevo Mundo, estaba fuertemente controlada. El gobierno mundial no quería que el público supiera la falta de control que tenían en esas aguas y optó por mantener desconocido el status quo. Shaki tarareó, no sorprendido por la respuesta. En lo que se refiere a piratas, existe una fuerza abrumadora que existe desde hace bastante tiempo, afirmó. Se llaman los 3 señores supremos del mar. También entrecerró los ojos ante el nuevo conocimiento, pero decidió no interrumpir. Shaki asintió con un dejo de aprobación, antes de continuar. Estos 3 han llevado las riendas del Nuevo Mundo durante décadas. Una versión primitiva del Yonko, entonces, concluyó Damien en su mente. Tadeo Enigma es Borealis Orgullo de Sol. Luego dio unos golpecitos con el dedo al cigarrillo y procedió a dar otra calada. El gobierno mundial tiene 6 potencias principales para combatir a estos señores supremos, luego los enumeró una vez más. Almirante de la flota, con bestia extraña. Los 3 almirantes. Buda Sengoku, Basara la montaña y Kurowashi Masao. Junto a las 2 nuevas estrellas en ascenso, Garp el puño y brazo negro Zephyr. Luego mostró una expresión ligeramente molesta, casi como si estuviera haciendo pucheros. Ese hombre mono Garp incluso me persiguió no hace mucho, ¿qué molestia puede ser? Damien respiró profundamente mientras almacenaba los datos en su mente. No conocía a los 3 señores supremos ni a 2 de los almirantes. En otras palabras, eran ajenos a la historia y terminaron perdidos en los anales de la historia. También entonces recogió una pieza vital de información que faltaba.
Entonces los piratas de The Rocks quieren desafiar el status quo. Shaki sonrió de acuerdo, dando una sonrisa seductora. Nuestro capitán nunca permitiría que tales piratas existieran. Después de todo, su objetivo final va mucho más allá de esas mezquinas nociones de equilibrio. Pero después de un momento la actitud de la mujer se estancó mientras murmuraba. Los piratas de The Rocks, por decirlo menos, son simplemente una colección de pura maldad. También vio una punzada de ambivalencia en los ojos de la mujer, una cierta impotencia. Luego se dirigió al elefante en la habitación. ¿Y has venido hasta aquí? ¿Por qué? Shaki miró al joven a los ojos y después de un segundo habló. Nuestro capitán quiere cambiar el mundo, pero antes de eso necesita un barco poderoso. Continuó. Un barco que puede soportar el peso del mundo. Y sus ingredientes son bastante raros. Luego, Shaki echó un vistazo hacia un callejón a la extrema derecha, unos segundos antes de que un hombre vestido de negro saliera lentamente. También observó cómo el hombre pronto se puso frente a su mesa. Shakuyaku asintió mientras una construcción gris parecida a un portal se abría con un movimiento de su mano. Pulso grandes pilas de madera cayeron al suelo, acumulándose hasta formar una cantidad enorme. Nuestro trato ha concluido, dijo el hombre misterioso, desapareciendo en un portal similar al suyo. Mientras tanto, también miró la madera e inmediatamente sintió su gran durabilidad. Madera del árbol del tesoro de Adán. Shaki asintió. Una de las dos cosas principales que necesitamos. Luego fijó su atención en Damien y sonrió. Veo una gran ambición en tus ojos, Damien-chan. El joven pirata en cuestión no pudo evitar estremecerse al escuchar su forma de dirigirse a él. Debes saber que el estado de los mares no es algo que puedas subvertir fácilmente, especialmente a tu edad. Luego hizo un gesto con la mano. Estás solo y no tienes en quien confiar, ningún navegante que guíe tu camino ni ningún barco que te lleve. También entrecerró los ojos en respuesta. ¿A dónde quieres llegar con esto? Ella se encogió de hombros. Es muy simple, el capitán tomó a un nuevo aprendiz en el barco hace un par de años, puedo darte esa misma invitación. Shaki observó la pausa de Damien y le dedicó una sonrisa. Llevas el apellido de como el capitán, además, él prefiere a las jóvenes y luchadoras. Auge. Sin embargo, su conversación fue interrumpida. Una gran sombra descendió, arrojando fragmentos de tierra del suelo y saliendo disparados. Un eco sordo resonó en el área vacía, rompiendo cristales a su paso. Uorororo. Se escuchó una risa tronada, originada desde una figura enorme en el centro del cráter. La voz profunda vino acompañada de un tono curioso. ¿Eres tú de quien sospechan que se convertirá en una supernova de primer nivel? No esperaba encontrarme contigo aquí. También miró la sonriente figura del humano con forma de bestia, era el futuro emperador de los mares, Kaido. Aunque todavía no tenía su fruta del dragón azul, siguió siendo una figura imponente. De pie a una altura imponente de 19 pies, 5,79 metros. Imagen de Kaido, en Discord, el pirata bestial sonreía y miraba fijamente a Damien, con un profundo deseo de batalla evidente en sus ojos. La silla chirrió cuando Damien se puso de pie. Igualando la mirada escalofriante con una propia, devolviéndola al pirata que era más del doble de su altura. Se produjo un breve silencio mientras los dos jóvenes de edades similares se miraban fijamente, casi como si se tratara de un duelo de destinos. Shaki dio un pequeño suspiro y recogió su pistola. Explosión. 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 Se dispararon 3 balas, pero no hacia alguien sino alrededor de los montones de leña. Las balas formaron un triángulo que pronto se conectó con líneas negras, y pronto todo dentro de la red triangular se volvió morado y absorbió toda la madera. El suelo violeta que parecía vacío pronto desapareció porque el bosque no se veía por ningún lado. ¿Una fruta del diablo? Shaki, como si esperara la pregunta, dio un golpecito con su arma y dijo con un guiño: mi pistola es un poco especial. Luego se alejó de los dos. Los observaré desde un costado mientras ustedes juegan, dijo Shaki mientras se sentaba al borde del estanque. Aunque parecía bastante curiosa sobre el próximo duelo. Retumbar. El suelo tembló cuando el monstruo de 19 pies de altura agarró su maza que estaba clavada en el suelo y la colocó sobre su hombro. También sonrió en respuesta, respirando la tensa atmósfera. Adelante, saludó. Kaido sonrió y siguió adelante sin preocupaciones. Se oyeron pasos fuertes, como de Gon, siguiendo la enorme masa del pirata. La maza se levantó hacia el cielo, con la intención de estrellarse contra su oponente. Auge. El aire silbó cuando el arma pesada se estrelló contra la posición de Damien.
¿Quiere enfrentarse a él de frente? Pensó Shaki al ver la respuesta. También levantó su puño izquierdo, lo cubrió con Aki y devolvió el golpe. Sonido metálico. El sonido de metal contra metal estalló cuando el suelo entre ellos se rompió en pedazos, una ola de choque siguió y dejó todas las ventanas cercanas en pedazos. Pronto se escuchó un ruido chirriante mientras los dos ataques luchaban por ceder el paso el uno al otro. También sonrió cuando sintió que su Aki vacilaba, pero lo suficiente para detener la maza que descendía. Zumbido, el cuerpo de Damien desapareció y reapareció a la altura de los ojos de Kaido y disparó 4 dedos al pecho de su oponente. Los dedos que estaban envueltos en aire y Aki se clavaron en la piel del pirata bestial y dejaron un rasguño sangriento. Kaido dio un paso atrás y vio su pecho magullado. Los pequeños trucos de la marina hacen cosquillas. Volvió a levantar su garrote, pero esta vez saltó al aire con un fuerte estruendo, alcanzando casi 20 metros de altura. El aire gimió cuando Kaido cambió su peso, sosteniendo su arma con ambas manos. Joder. También preparó ambos brazos mientras estaban envueltos en una capa opaca de Aki, blindando su defensa. ¡Bam! Se produjo una explosión resonante mientras Damien apretaba los dientes y sostenía en alto la maza que se acercaba. Sus dedos crujieron al sentir la textura metálica, tratando de perforarla. Un enorme peso cayó sobre el pirata de ojos rojos mientras sostenía el peso del ataque y el peso de Kaido, ambos empujando hacia adelante, luchando por la victoria. Retumbar el suelo bajo Damien se agrietó como un espejo mientras la onda de choque continuaba estallando. Kaido abandonó el ataque y aterrizó a unos cuantos metros de distancia. No dio ninguna oportunidad de recuperación y blandió su palo una vez más, seguido de un rugido de rechazo. También una vez más devolvió un poderoso puño izquierdo mientras chocaba de frente con la maza absurdamente grande. ¡Qué poder! Pensó con cierta dificultad mientras sus pies se hundían en el suelo para mantener el equilibrio. Pero mi Aki de armamento está creciendo rápido. También luego lanzó su ataque en retirada, provocando que Kaido se tambaleara unos pasos hacia adelante debido a la inercia. Zumbido, la utilización de Zoru permitió a Damien aparecer una vez más en el aire frente al pirata momentáneamente inmovilizado. Con el puño listo. ¡Bam! Damien golpeó con el puño el esternón del futuro emperador, depositando todo su poder físico sin piedad. ¡Uk! Kaido dejó escapar un gemido mientras sentía que sus costillas temblaban. Luego salió disparado a gran velocidad por el impacto y se estrelló contra edificios que se encontraban a unos cientos de metros de distancia. Kaido atravesó 3 paredes mientras los escombros caían por todas partes. También entrecerró los ojos ante el accidente y vio un resultado predecible. Kaido se puso de pie en poco tiempo, arrojando enormes pilas de concreto y tierra con facilidad, provocando un estruendo profundo. Su pecho estaba morado con algunos hematomas, pero nada digno de mencionar. Uororo. Otra vez. Rugió con una amplia sonrisa. Recogió su maza caída y se lanzó hacia adelante con una carga atronadora. Crepitar, un rayo púrpura brilló alrededor del arma como si hubiera despertado de su sueño, el olor de una bestia emanó del joven pirata. Su Aki está quemando el aire y convirtiéndolo en relámpagos, pensó Damien al ver el espectáculo de destellos. Raime Yake. Kaido lanzó su atronadora maza sin piedad mientras el aire se desgarraba. La pura presión envió tornados de viento mientras el arma gigante se acercaba a Damien. Damien sonrió en respuesta mientras corría de cabeza hacia el ataque. Ramurruk, su puño negro pronto quedó cubierto por una niebla carmesí burbujeante. Otra corriente de energía se envolvió helicoidalmente alrededor de su brazo mientras la principal se concentraba en su puño. Flu. De repente, la energía que rodeaba su brazo se disparó como un resorte, impulsando la que tenía en la mano como un cohete. Las llamas brotaron de la mayor fricción provocada por la capacidad de aplastamiento mientras se abría paso hacia la maza que se aproximaba. Carretera de furia. Auge. El puño en erupción chocó con la maza negra que bailaba con electricidad mientras una onda de choque retumbante se extendía. El aire chilló en respuesta cuando la abrumadora fuerza de Kaido chocó con los poderes aplastantes de Damien. El suelo se hizo añicos en un espectáculo de color rojo y púrpura mientras los dos bandos se negaban a dar marcha atrás. Los dos jóvenes piratas rugieron al unísono, lo suficientemente fuerte como para eclipsar los torrentes de aire que se arremolinaban en la colisión. Auge. Otra explosión sacudió la isla y pronto los dos volaron en direcciones opuestas y se estrellaron contra las paredes a expensas de la isla Severa.
Llovió polvo y escombros cayeron sobre la tierra, pareciéndose más a un campo de batalla que a una isla pacífica. Damien se levantó lentamente de la pila de escombros mientras un poco de sangre goteaba de su boca. Miró su brazo roto que se había vuelto morado. Kaido, por otro lado, también se levantó, su brazo derecho estaba magullado y su muñeca parecía haberse roto por el choque. Sin embargo, ambos jóvenes piratas tenían algo en común, una sonrisa estampada en sus caras. El brazo roto de Damien crujió cuando pronto fue reconstruido y comenzó la recuperación. La condición física de Kaido seguramente era mejor, pero su amado palo estaba roto. Los dos estaban a punto de abalanzarse uno sobre el otro una vez más, pero, dijo una voz. Es suficiente por ahora, los marines de las ramas cercanas llegarán pronto y no puedo apostar la madera en tu pequeño juego, dijo Shaki mientras caminaba entre los dos. Kaido se quejó. Al diablo con esos marines. A Shaki no le hizo gracia. Podrás jugar más tarde, ahora mismo tenemos una misión que completar y tendrás que cazar y cocinar tu propia comida, Kaido-chan. El joven con cuernos se burló en respuesta mientras bajaba su deseo de luchar en una rendición silenciosa. Luego, Shaki se volvió hacia Damien y dijo, tu fuerza superó mis expectativas. Luego le guiñó un ojo en señal de pregunta. Bueno, ¿qué dices? ¿Quieres unirte a los piratas de The Rocks como aprendiz? ¿Continuará? Espero les haya gustado, como siempre les dejo el link del creador en la descripción, vayan y regálenle su apoyo. Solo me toca decir, espero les guste, dejen su like que no le cuesta nada y comenten si les gustó, tampoco olviden suscribirse para que esperen la próxima parte.